Muchísimas gracias, Yolanda. Sin solución de continuidad, cedo la palabra a Adrián Todoli Signes, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, de mi departamento. Él es una persona joven, una persona muy preparada, pero tiene la ventaja respecto a otros de que está en el mundo digitalizado. Nosotros lo hemos tenido que aprender y él lo lleva consigo debido a su juventud. Yo recuerdo que fue alumno mío y ya siendo alumno mío ya me daba consejos digitales en aquel momento. Incluso pues llegamos a plantearnos que yo le dirigiera la tesis y afortunadamente para él se me ocurrió llamar a la puerta al profesor Salafranco y que nuestro maestro común le dirigiera, lo cual ha sido, insisto, una suerte para él. Sin más preámbulo, le cedo la palabra cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la amable presentación y también, por supuesto, agradecer a la Junta Directiva la confianza que ha depositado en mí para trabajar este tema, para estar en esta interlocución y, por supuesto, para mí es todo un honor no solo estar aquí, sino especialmente estar compartiendo mesa con el magistrado Blasco y con la profesora Valdolivas. Y ya por el tiempo voy a ir directo a la cuestión que nos trae. Voy a continuar, ¿no? Como muy bien ha señalado la profesora Valdolivas, yo continúo con la parte jurisprudencial, viendo cómo ha sido tratado este tema y, sobre todo, intentando hacerlo de una perspectiva propositiva, que es con el que cerraré esta parte, esta ponencia. Antes de empezar, quiero hacer un contexto, porque yo creo que es importante, además los que me conocen ya lo saben, que siempre que empiezo un tema me gusta dedicar un minuto o dos a explicar por qué es importante este tema, ¿no? Yo creo que si le solicito a la audiencia pues 30 minutos de su atención y más a esta hora de la tarde, yo creo que como mínimo que explicar por qué este tema merece su atención. La suerte es que yo creo que con el control tecnológico es bastante sencillo explicar por qué es importante, ¿no? Ya desde que en 1949 George Orwell escribiera su famosa novela, todo el mundo tenemos una conciencia del peligro del exceso de la vigilancia. Y, de hecho, George Orwell escribe en ese momento, en el 49, precisamente, no solo por el aumento de las tecnologías, sino también por el contexto social de ese momento, que algunos estados, como pueda ser la Alemania nazi o la URSS, ya empezaban a utilizar esas tecnologías para controlar a los ciudadanos. Y creo que esto es importante traerlo para ver cómo cambia con los años el contexto. Y por eso les pongo al lado la novela El Círculo, el cual trata de la misma idea, esta es de 2013, y trata la misma idea del peligro de la hipervigilancia, pero desde una perspectiva distinta, y es que no es la hipervigilancia del Estado hacia el ciudadano, sino que aquí el foco se pone en el peligro de la hipervigilancia de las empresas hacia sus trabajadores. Entonces, y esto, igual como George Orwell lo hizo en su momento por el contexto de que vislumbraba o anunciaba ese peligro, yo creo que David Egger, que es de 2013 este libro, creo que hace la misma idea. De hecho, posteriormente, en los últimos años hemos visto pues, mucha literatura en este respecto, como el capitalismo de vigilancia, etcétera, ¿no? Es decir, cambiando el foco. Yo creo que ahora voy a poner algunos ejemplos de este peligro, pero no sacados de la novela, porque, como siempre dicen, la realidad supera la ficción. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con la empresa Amazon, que pone contadores de pasos en las botas o en los zapatos de los trabajadores a los operarios de logística para contar sus pasos, pero claro, no solo para contar sus pasos, sino que luego esta información de todos los trabajadores operarios se hace una lista en el que se hace un ranking del orden de cuántos pasos ha dado cada trabajador en el día. Claro, el que está el último sabe que al día siguiente más le vale la pena correr más y descansar menos o parar menos para ir al baño, porque si está el último de la lista sabe que, bueno, si al final sobra alguien, ese va a ser el que se va a ir fuera, ¿no? Entonces, esto es una competición constante para los trabajadores de ir cada vez más rápido, descansar menos e ir corriendo de un sitio a otro. Pero lo mismo pasa con grandes cadenas hoteleras. Alguna ha utilizado los relojes inteligentes para medir cuánto tarda una trabajadora en limpiar un retrete o en hacer una cama
o en realidad toda la habitación, arreglarla. Además, aquí también no es solo contabilizar por contabilizar, por supuesto. Aquí muchas veces lo que ocurre es la empresa diseña cuál debería ser el tiempo que tardaría una trabajadora en limpiar el retrete y si tarda más, entonces el reloj vibra para recordarle que está tomando más tiempo del que le corresponde y que más le vale la pena ir cada vez más rápido. Esto es lo que la doctrina ha llamado el látigo digital, porque la idea es la misma. Yo tampoco creo que en la época los egipcios buscaran matar con el látigo a los esclavos, sino que lo que querían era esa idea de recuerda que te estoy vigilando, recuerda que te estoy viendo, y con el látigo, el ruido es el anuncio de más te vale seguir trabajando y no descanses, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también ocurre, por supuesto, con el GPS, pues con el acelerómetro, la sentencia, ¿no?, que pita si paras, si vas más menos rápido de lo que deberías, si no vas por la ruta que se te dice, si de hecho aceleras demasiado, si frenas, si paras un momento a tomar un café, es decir, todo eso queda totalmente registrado, controlado, con, luego todas las consecuencias de hacer competir o utilizarlo para recordar o para vibrar, los mensajes que también la Inspección de Trabajo detectó con el caso de Globo, detectamos que estás detenido, ponte en marcha, ¿no? Es decir, no puedes parar. Bien, pues esto es la situación, yo creo, en la que nos encontramos, y de aquí que sea, creo, relevante que merezca la pena que se reflexione sobre esto y sobre todo sobre las consecuencias. Entonces, aquí quiero tratar 3 temas. ¿Por qué esta expansión? ¿Cuáles son sus consecuencias de esta expansión? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Obviamente, todo desde la perspectiva jurídica. Bien, ¿por qué esta expansión? Yo creo que parte de la razón, quizás sea por una cuestión de formación profesional, pero creo que aquí tanto la ley como la jurisprudencia ha tenido algo que ver. Por supuesto, que la tecnología cada vez sea más barata, sea más económica, sin duda está aumentando las posibilidades, pero las posibilidades solo no es suficiente, es que tiene que ser admitido legalmente, admitido jurisprudencialmente. Yo creo que pues hace 40 años ya existían cámaras, pero se utilizaban mucho menos porque la doctrina, sobre todo del Constitucional, era mucho más restrictiva a la hora de poder utilizar esas cámaras. Entonces yo creo que ahora se ha aumentado las posibilidades, sobre todo de admisibilidad de la prueba, porque aquí es donde lo valoran los tribunales, y yo creo que esto es clave. Es decir, los tribunales no valoran en general si el sistema es lícito o ilícito, sino que valoran en una prueba concreta el caso. Y aquí normalmente se valora en una prueba que ha tenido éxito. Es decir, en un caso en el que se ha grabado a un trabajador que realmente ha estado robando o ha incumplido. Entonces, claro, aquí es donde los jueces deben decidir. Claro, ¿qué ocurre? Que luego la decisión se va a validar para todos los demás trabajadores que, obviamente, pueden no haber hecho absolutamente nada, pero que desde ese momento van a estar también muchas veces controlados por ese sistema. Es decir, se valida para un caso concreto, pero luego eso acaba en el ámbito general. De hecho, yo creo que la forma en que vemos más claro que los casos concretos de la doctrina judicial o de la jurisprudencia acaban en términos generales es la ley de 2018, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales. Es decir, lo que hace es recoger lo que venía diciendo la jurisprudencia en los últimos 2-3 años y trasladarlo más o menos, al menos esa es la tendencia, a la ley, hasta el punto de que como todavía no había salido López Rivalda 2, pues entonces no habla de cámaras ocultas, porque hasta entonces estaba López Rivalda 1 en el que decía lo contrario, que las cámaras ocultas no se podían. Yo creo que si esta ley se hubiera hecho un poquito más tarde, ya conociendo el criterio de López Rivalda 2, la ley hubiera sido distinta. Es decir, que ese traslado, la clave yo creo que está en la jurisprudencia, porque luego la ley lo que ha hecho básicamente es trasladarlo. Bueno, yo creo que esta mayor admisibilidad por parte de los tribunales viene desde 2 perspectivas. La primera es que la jurisprudencia suele tener en cuenta principalmente el derecho a la intimidad y en algunos casos también el secreto de las comunicaciones, pero no suele entrar en esa ponderación de intereses y de derechos fundamentales dañados o posiblemente dañados otros elementos. ¿Esto qué acaba ocurriendo? Pues que dice el tribunal, con que se
destruya esa expectativa de intimidad, si solo tenemos en cuenta la intimidad como valor posiblemente vulnerado, si se destruye la expectativa de intimidad, informando, en la mayoría de casos, entonces es suficiente. A partir de aquí, es verdad que está el principio de proporcionalidad, luego hablaré, pero en cualquier caso, en la mayoría de casos, a partir de aquí ya hay bastante facilidad de admitir luego la prueba si se avisó. Y luego la otra vía que ha evolucionado la jurisprudencia hacia la mayor admisibilidad, y es el principio de proporcionalidad utilizado como justificante. Es decir, históricamente yo creo que el principio de proporcionalidad se utilizaba para rechazar. Es decir, no, esto es un control excesivo, esto es monitorizar constante, no está permitido, no se puede grabar en todo momento, no se puede grabar la pantalla del ordenador. Esto yo creo que es como se utilizaba, y ahora muchas veces se hace este principio de proporcionalidad, pero a la inversa. Si la conducta del trabajador es muy grave, entonces admitimos mayores formas de control. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en realidad solo sabemos cuál ha sido la conducta del trabajador después de haber decidido la forma de grabación. Entonces, yo creo que aquí se hace retrospectivamente. Ahora que ya hemos descubierto qué ha hecho el trabajador, entonces aceptamos el medio de prueba, ¿no? La decisión del medio de prueba, si es válido o no, no debería estar en relación con la conducta. Obviamente, la graduación de la sanción tiene que estar que dependa de la conducta, pero no el medio de prueba o el medio de vigilancia utilizado. Sobre todo, repito, por esa idea de que una vez validado para ese trabajador concreto, porque ha hecho una conducta grave, luego muchas veces las empresas ya consideran que está validado para todo tipo de trabajadores, y se grave muchas veces a trabajadores que en realidad no han hecho ningún tipo de, ningún tipo de incumplimiento. Voy a poner algunos ejemplos. Yo creo que sobre todo es importante estas sentencias porque son las que luego han dado pie a la ley que ahora actualmente tenemos, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional de la 170 de 2013, yo creo que es bastante conocida, en la que, con esta idea de que solamente la intimidad es el valor a proteger, y aquí además se dio un paso más allá diciendo, bueno, es que no hace falta informar al trabajador de que se iba a registrar su correo electrónico, puesto que ya el convenio colectivo aplicable tipifica como falta leve la utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa para fines distintos. Entonces, de aquí se hace la relación de, bueno, si el convenio colectivo ya ponía como falta disciplinaria, el trabajador debía ser consciente de que de alguna manera la empresa lo iba a controlar y, por tanto, el trabajador no debería tener expectativas en el uso de ese correo electrónico. Yo veo un camino, ¿no? Largo. Yo, de hecho, aquí os he puesto, porque esta sentencia mía, desde el principio que la leí, me recordó a este emperador romano, ¿no? Que tenía que cumplir con el principio de publicidad de las leyes, y lo que hacía era, en una columna muy alta, poner arriba la tablilla, y ya cumplía con el requisito, y ya las personas debían saber lo que decía, a pesar de que era imposible leerlo por la distancia. Pues esto es un poco la misma idea de el convenio colectivo está tan lejos probablemente del trabajador, y más este razonamiento me parece que tiene que hacer el trabajador hasta el punto de llegar a la conclusión de que él no puede hacer, que ese correo electrónico va a ser vigilado y que no tiene intimidad en él. También la 241 de 2012, la del Constitucional, pues la misma idea de tampoco se informa al trabajador que va a ser registrado el sistema de mensajería instantánea que utilizaba, pero aún así, como el ordenador era de uso común, eso ya es suficiente para entender que entonces el trabajador no tiene que tener expectativa de intimidad, porque ese ordenador lo podía utilizar cualquiera, y probablemente esto sea así, pero de ahí a deducir que ese conocimiento puede acabar en conocimiento de la empresa, y que la empresa además lo va a poder utilizar para razones disciplinarias, pues probablemente también esté, un razonamiento bastante elaborado, o esfuerzo o diligencia que se le exige al propio trabajador. Y, por supuesto, la sentencia López-Rivalda 2, que de la misma manera, pues se dice que las cámaras ocultas, incluso sin avisar, se pueden utilizar siempre que se cumplan otros requisitos. Esta idea de el principio de proporcionalidad dado la vuelta, es decir, para validar y no para rechazar por excesivo. ¿Cuáles son las consecuencias? Voy a hablar ahora un poco de las consecuencias, pero vinculando sobre todo a esa idea de el derecho a la intimidad probablemente no sea el único, y el de secreto de las comunicaciones, que debamos valorar. Hay otros que deberíamos valorar porque efectivamente hay otras consecuencias cuando se aumenta la monitorización y la vigilancia de los trabajadores. La primera es respecto a la reducción de la autonomía, el aumento
de la autonomía del trabajador, el aumento del conflicto social o en la empresa y la ruptura o cambio del equilibrio interno en el contrato de trabajo. Me voy a explicar. Obviamente no hace falta remontarse a tiempos modernos para saber que en el pasado, en los años 60, 70, el modelo fordista y taylorista se basa en una vigilancia de los trabajadores, no con tecnología, pero sí con supervisores, ¿no?, con bata blanca, ¿no?, como decía Taylor, para vigilar que los trabajadores cumplen. ¿Qué ocurre? Que a esto los trabajadores respondían con conflicto social. Los sindicatos se quejaban mucho de este exceso de vigilancia y planteaban conflictos, paraban la parada obrera, las huelgas de celo, es decir, buscaban maneras de rechazar esto que no les gustaba, que era la hipervigilancia. Claro, esto la empresa lo que acababa es respondiendo en los años 60, 70 con mayor vigilancia, lo cual a los trabajadores respondían pues, con mayor conflicto. Este círculo, pues eso, vicioso, que no llegaba a ningún sitio, llegó un momento en el que se paró, sobre todo se reflexionó desde parte de la empresa de vamos a buscar otra manera, porque esto no va a ningún sitio, porque los mandos intermedios son caros y responder cada vez con más mandos intermedios no tiene sentido. Y entonces se empezó a plantear la idea de, bueno, pues vamos a buscar otras maneras de que los trabajadores cumplan, que no sea poniendo cada vez más vigilancia. ¿Qué solución se dio? Dos. La primera, sobre todo, buscar la satisfacción del trabajo a través de la mayor autonomía en el trabajo. Si tú tienes mayor autonomía, menos vigilancia, estás más satisfecho, vas a trabajar mejor sin necesidad de parado obrero o incumplimientos. Y la otra es a través de aumentos salariales. Es decir, le pagamos más al trabajador y, por tanto, el trabajador pues, hará mejor su trabajo sin necesidad de tanta vigilancia. Es decir, compartir las ganancias con los trabajadores. Esto no es que lo diga yo o que sea mi hipótesis, sino que esto, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en 1984, escribe una de sus principales tesis, que es la de los salarios de eficiencia, que explica exactamente esta idea. Es decir, las empresas pagan más a los trabajadores precisamente para que los trabajadores no necesiten tanta vigilancia. Es decir, que una de las principales razones para las que se aumenta el salario es, una, obviamente, para que no se vayan de la empresa, pero si no, es también para que cumplan mejor con su cometido. Es al final esa idea de el palo y la zanahoria. Hemos probado el palo durante el fordismo, el taylorismo, que ha fracasado, vamos a probar con la zanahoria, sobre todo eso, a partir de los años 70. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora con el aumento del uso de las tecnologías de vigilancia, esto ha cambiado. Ahora ya la empresa no necesita dar zanahoria porque puede dar palo muy eficientemente a través de la videocámara, a través de las tecnologías de la información, de los controles, los registros. Y esto es lo que hemos visto. En los últimos 20 años, la productividad de los trabajadores en España ha aumentado un 14%. Por tanto, los trabajadores producen más, un 14% de mayor producción, pero los salarios reales se han disminuido un 1% desde 2020. Es decir, pues ha habido una ganancia de producto, de beneficio, pero eso no ha ido a los trabajadores, probablemente porque ya no es necesario, porque hay otras alternativas, que es la vigilancia para cumplir que los trabajadores trabajen más sin necesidad de dar una parte, de hacer un reparto de ganancias o hacer incentivos, hacer reparto de beneficio, etc. Y adicionalmente está la salud. La salud, hay varios estudios, bastantes y cada vez más, que relacionan directamente el aumento de la monitorización con el aumento de problemas de salud mental de los trabajadores. Desde, por supuesto, ansiedad, estrés, depresión, burnout, pero también ataques al corazón, etcétera, ¿no? Entonces, repito, ahí os cito, la Agencia Británica de Seguridad y Salud en el Trabajo lo relaciona, pero también estudios académicos, Jeske y Santucci en 2015, Ravid, Van Oort en los últimos años. Incluso hay sentencias de los tribunales que ya empiezan a decirlo, doctrina judicial que empieza a decir, oiga, esto es excesivo porque es que va a acabar dañando la salud de los trabajadores si permitimos esto. Es decir, no es solo la intimidad. Es también que, aunque no haya problemas de intimidad en este control, lo que hay es problemas de que le podemos provocar problemas de salud al trabajador. Entonces, yo creo que es algo que merece la pena plantearse en el caso concreto, porque obviamente estos estudios son generales, pero en el caso concreto habrá que, de alguna manera, analizarlo y no dejarlo solo a prevención de, no, todo se puede hacer, toda la vigilancia se puede hacer, lo vamos a admitir, porque luego ya el de prevención ya dirá si es válido o no, porque creo que hay que ir un poquito más allá y tenerlo en cuenta a la hora de validar o no un sistema de control. Porque, al final, la salud es un derecho fundamental. Y además, hay otro
que es el que voy a enlazar en la última parte ya de esta exposición, que es el otro que creo que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta por los tribunales y no con toda su extensión, que es el de la protección de datos. La protección de datos no es solo esto que nos fastidia cada vez que queremos entrar a una página web, que antes entrábamos directamente y ahora hay que pulsar cuatro veces de rechazar las cookies o aceptar unas y otros no. Es decir, no es eso solo la protección de datos, sino que la protección de datos, que es un reglamento europeo, nos establece que para recoger datos, y las imágenes son datos, el sonido son datos, el GPS son datos, hay que informar del tipo de vigilancia y hay que informar del tipo de control que se va a hacer sobre la persona trabajadora. Hay que informarle. Y además hay que informar de la finalidad para la que se va a usar. No es suficiente con poner la cámara y que la cámara se vea y que entonces el trabajador ya se puede hacer cualquier cosa, ¿no?, sobre el trabajador, sino que es que informar de, bueno, es que estas imágenes se van a usar para razones de seguridad solo, o se van a usar solo para razones de formación, o se va a usar para razones disciplinarias. O sea, solamente es informar, ¿eh? Aquí estamos en un requisito bastante, yo creo, fácil de cumplir, porque lo único que está diciendo es transparencia, buena fe, informa, ¿no? Es decir, di lo que quieres hacer y por qué. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que la famosa sentencia de 39 de 2016 del Tribunal Constitucional, de 3 de marzo, que cambia el criterio, porque antes teníamos una sentencia anterior, de 2013, con un criterio contrario, cambia el criterio y lo que nos viene a decir es que el incumplimiento de estos requisitos, por ejemplo el artículo 5, la falta de información de la finalidad, en el uso de los medios de control, no impedirá del uso de las pruebas en el juicio de despido disciplinario. ¿Por qué? Porque dice que la protección de datos, los requisitos de protección de datos son de legalidad ordinaria. Y ya sabemos, pues la ley orgánica del Poder Judicial lo que dice es que las pruebas que hay que anular son, o no tener validez, son las que vulneran derechos fundamentales. Entonces, si el Tribunal Constitucional nos dice que esto es de mera legalidad ordinaria, estos requisitos, pues aunque se incumplan, puede haber daños y perjuicios, pero lo que no habrá es anular la prueba. Yo creo, y esto es pues una primera cuestión, una base que creo que habrá que repensar, que creo que merece ser repensado, porque yo creo que la protección de datos tiene una vinculación directa con el artículo 18.4 de la Constitución. De hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales es una ley orgánica porque el Tribunal Constitucional en el año 2000 dijo que la protección de datos estaba vinculada al 18.4. Entonces, yo creo que esto es bastante problemático, o que hay que darle una reflexión, o que al menos modifica el modelo que tenemos de relaciones laborales mucho más de lo que en primera apariencia se explica, ¿no? A mí yo creo que la doctrina era constante, además así es como muchas veces se explica con los alumnos, ¿no?, este aforismo de, es que el trabajador como ciudadano, cuando entra a trabajar, no deja colgado como si fuera una chaqueta en la puerta sus derechos fundamentales, sino que entra con sus derechos fundamentales en la empresa. Pero como vemos actualmente, el Tribunal Constitucional admite que la protección de datos para los ciudadanos es un derecho fundamental. Yo como usuario de Facebook tengo el derecho fundamental a la protección de datos, pero cuando entro en la empresa, entonces pasan a ser de legalidad ordinaria y no como derecho fundamental. Entonces parece que estoy colgando, ¿no?, mis derechos fundamentales, al menos el de protección de datos, por supuesto, no otros, que aquí no se ha pronunciado o se ha pronunciado manteniendo su doctrina, pero sí con el de protección de datos parece que lo dejemos colgado en la puerta. Además, hay otra razón por la que creo que hay que darle pues una repensada a la cuestión de la protección de datos en estos casos. Hay que tener en cuenta que la protección de datos es una regulación actualmente bastante reciente, 2016 aprobada, entra en vigor en 2018, y que obviamente está mucho más actualizada respecto a las potenciales tecnologías que existen hoy en día en comparación al 23 del Estatuto de los Trabajadores, que hace 40 años, obviamente, pues las potenciales vulneraciones por parte de la tecnología eran mucho menor que la actual. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues que una regulación decidida por el legislador, en este caso europeo, pero obviamente totalmente vinculante, que nos pondera y nos dice cómo hay que resolver estos casos de conflicto entre derecho fundamental de protección de datos y, legitimidad del empresario, sin duda tiene, para controlar a los trabajadores. Hay que ponderarlo siguiendo estos requisitos. Yo entiendo que la jurisprudencia, históricamente, a la falta de una normativa actualizada, pues utilizará sus criterios, pero ahora teniendo esta normativa yo creo que debería seguir los que aquí se establecen, que simplemente son dos, el que hemos visto de información, informar del medio utilizado y de la finalidad, y también
la cuestión del principio de minimización de datos usados, que es lo que ahora trataré a partir de ahora. Hay que decir que ya hay sentencias de TSJ que lo empiezan a decir, de Galicia, de Cataluña, de Madrid, pero obviamente veremos cómo es acogida esta doctrina judicial por los tribunales, los máximos tribunales, porque actualmente la sigue manteniendo al menos el Tribunal Constitucional. Entonces, sobre el principio de minimización de datos, aquí es donde entra ya la propuesta, que he dicho que concluía con ello, con la propuesta que yo hago de cómo aplicar ese principio de proporcionalidad, que es como los tribunales resuelven entre el interés del empresario y los derechos fundamentales, pero con los estándares del Reglamento General de Protección de Datos, que recordemos que es jerárquicamente superior. Lo primero que quiero decir es que, bueno, el principio de proporcionalidad y el principio de minimización de datos no son distintos, no son completamente diferentes, creo que la idea es la misma. Lo que pasa es que, bueno, ya la propia palabra de minimización de datos nos está diciendo, ¿no?, que hay que utilizar los mínimos datos posibles. Pero es que esto en realidad ya lo tenemos en el test de necesidad, es decir, de este triple test, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El de necesidad nos viene diciendo históricamente que los tribunales admiten la licitud de un medio de control usado si no existe otro que sea menos gravoso para los derechos fundamentales de la persona trabajadora que permitan alcanzar el mismo objetivo. Es esta idea de, bueno, si hay una alternativa menos gravosa, entonces no hay que usar esta. Pero ¿dónde está el problema? El problema creo que es que en esta evolución jurisprudencial los tribunales, principalmente el Tribunal Constitucional, y aquí el Tribunal Supremo tiene que seguirlo en materia de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional está sustituyendo este test de necesidad, entendido como el que sea menos gravoso, por un test de conveniencia. Es decir, si es la mejor opción para el empresario de las disponibles, la vamos a validar. Si es la opción elegida por el empresario, la vamos a validar. Sin hacer un verdadero uso de este test para hacer una alternatividad de, bueno, cuáles son las alternativas y vamos a analizar si realmente está. Es decir, se pasa como de puntillas por encima de... Y esto acaba provocando que es una especie de test de conveniencia. Aquí quiero traer como ejemplo para demostrar, bueno, para intentar mostrar esta idea que creo que se está yendo hacia una test de conveniencia más que un verdadero test de necesidad. Bueno, la sentencia del Supremo de 15 de septiembre de 2020, en la que el Tribunal Constitucional admite el uso como prueba del GPS en tiempo de descanso en este caso de la trabajadora, y también durante el tiempo de baja de IT. Aquí era un vehículo que es propiedad de la empresa, se le informa a la trabajadora de que hay un GPS y que se le va a controlar, pero la cuestión es que luego esta trabajadora usa el vehículo, además se prohíbe el uso del vehículo para cosas de fuera del tiempo de trabajo, es decir, que el vehículo tiene que estar parado fuera del tiempo de trabajo. Claro, la trabajadora lo usa, entonces la empresa recoge esto durante tiempo, fin de semana y también durante el tiempo de IT y se presenta esta prueba. Y aquí el tribunal va a validar, entendiendo que, bueno, es que la trabajadora sabía que el vehículo no lo podía usar. Entonces, ella, bueno, pues si lo usa, tiene que ser consciente de que la empresa lo puede saber y además que la empresa tiene que poder usar el GPS para precisamente controlar su orden, que su orden es que el vehículo no se mueva durante el tiempo de descanso, es decir, fuera de la jornada laboral. Aquí es donde yo creo, bueno, pues que no veo que encaje del todo con esta idea del principio de proporcionalidad en el sentido de la necesidad. Primero, por dos razones. La primera es porque pensemos que el aspecto más íntimo de la persona se desarrolla precisamente fuera del tiempo de trabajo, ¿no? Solo faltaría. Es decir, es donde el trabajador elige o hace lo que considera con su vida. Claro, ¿cuál es el problema? Que si sabemos dónde va la persona exactamente con el GPS, con ese vehículo, podemos averiguar si la persona el fin de semana ha ido a una manifestación republicana, si ha ido a un bar que permita identificar su orientación sexual, porque con el vehículo sabemos dónde ha ido o qué barrio, qué zona, o incluso si ha asistido, pues está yendo regularmente en el tiempo de descanso a un instituto de fertilidad y por tanto saber, es decir, al final saber los aspectos más íntimos de la persona. Entonces, claro, yo creo eso por un lado, y por el otro hemos dicho que hay que utilizar la tecnología o el medio tecnológico menos gravoso para los derechos fundamentales. Y yo, claro,
sin hacer una difícil búsqueda, pero haciendo una búsqueda de las posibilidades tecnológicas, hay tecnología que dice si el vehículo está en marcha o no, pero no dice dónde está yendo exactamente. Es decir, que el GPS en realidad es la tecnología más potente que existe. Hay otras tecnologías menos potentes, que simplemente dicen si el vehículo pues, se está moviendo o no se está moviendo, con lo cual hubiera probablemente sido suficiente. Probablemente haya incluso otros, pero para ver el principio de alternatividad, yo creo que podría haber otras alternativas. Y aquí es donde yo creo que es donde entra el principio de minimización. Es decir, por supuesto, los tribunales son competentes para decidir pues, el nivel del test de necesidad. Es decir, pues si ahora el test de necesidad, porque así lo entiende el Tribunal Constitucional, hay que entenderlo desde una perspectiva empresarial, desde una perspectiva de conveniencia empresarial, pues podría ser válido porque al final es el máximo intérprete. Pero claro, ahora tenemos una vinculación a nivel europeo respecto a el principio de minimización. ¿Y qué es lo que dice básicamente este principio de minimización? Bueno, pues que si entre la conveniencia y que se use ese medio de comunicación, ese medio tecnológico solo si es totalmente imprescindible, entonces yo creo que entre esas dos posiciones hay que tomarla de que solamente el test de necesidad lo que implica es que solo se podrá utilizar ese medio tecnológico si es imprescindible para ese objetivo. Pero si hay otras alternativas menos gravosas, habrá que aceptar esas alternativas menos gravosas. Y nada, bueno, pues simplemente decir que esto lo que nos debería llevar es a que, bueno, la monitorización constante probablemente solo se puede hacer bajo sospecha previa o de manera aleatoria, pero no constante, ¿no? En todo momento, porque superaría ese principio de necesidad. Hay otras maneras de descubrir lo mismo, pero sin que sea monitorización constante. Y creo que se debe informar de forma clara y expresa de la existencia del sistema y de la finalidad disciplinaria, porque el artículo 5 no establece excepciones y, bueno, es una regulación europea de rango jerárquicamente superior a la interna. Entonces, y por último, bueno, pues yo creo que esta idea del hallazgo casual no estoy seguro que encaje con esta necesidad de informar también de la finalidad, además de que creo que la grabación permanente y continua de los trabajadores para uso meramente laboral puede ser desproporcionado. Porque una cosa es que lo aceptemos para grabar en un supermercado, la cámara está totalmente conectada, pero en realidad al consumidor le está grabando los 20 minutos o la media hora que está dentro del supermercado, pero al trabajador le está grabando las 8 horas o 10 horas que está en el supermercado. Por tanto, lo que puede ser válido para razones de seguridad para el consumidor, probablemente para el trabajador, para razones disciplinarias y no de seguridad, probablemente quizá sea desproporcionado. En fin, con esto muchas gracias y me quedo a sus preguntas. Muchas gracias, querido Adrián.